Buenas tardes. El día de hoy presentaré este podcast sobre el tema políticas educativas en América Latina y el Caribe. Mi grupo está conformado por María Paula Martínez, Heidi Carolina y quien les habla, Yasmín Flores, estudiantes de sexto semestre. El día de hoy responderemos una serie de preguntas acerca de esta metodología de nuestras políticas de educación, en el cual nos dará como una respuesta a cómo estamos hoy en día. Bueno, en relación a la respuesta de la primera pregunta, sabemos que teniendo en cuenta las políticas públicas en educación, que son una forma de materialización entre las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Un campo heterogéneo constituido por sectores con intereses y necesidades diferentes, como ocurre en el gremio magisterial, el movimiento estudiantil, el sector empresarial, las organizaciones sociales y las instituciones del Estado, donde es importante resaltar el carácter público de la política, donde hacen intervención los sindicatos, las organizaciones de sociedad civil, el sector empresarial, las iglesias y las asambleas vecinales, donde pues el ámbito público es conocido como conciudadanos individuales, pues para sí mismo tener una organización, una política para tomar las decisiones de un gobierno en cuanto a la educación. Conoceremos pues unos aspectos que comparten con otros países latinoamericanos, como son regular y precisar pues el alcance del derecho a la educación, tener una construcción de un sistema educativo donde esté articulado, participativo y con mecanismos eficientes a una buena concentración. También debemos conocer los lineamientos curriculares generales pertinentes de la educación y flexibles, llegando pues así a fomentar una investigación donde genere conocimiento a todos estos niveles de educación primaria. Bueno, como segunda respuesta tenemos: se empeoraron aún más los graves problemas de la educación en la región con las reformas neoliberales, ya que al reducir la inversión y minimizar la intervención del Estado en la educación, se pusieron en marcha medidas que agudizaron aún más las crisis del sector educativo, agravando problemas históricos que han enfrentado los sistemas educativos donde esta región son la poca cobertura educativa y la baja calidad. El neoliberalismo lo que ha hecho es acentuar las desigualdades, la concentración de ingreso, la exclusión social, y esto tiene como consecuencia en la educación. Si aumentan las desigualdades, el sistema educativo tiene que fragmentarse cada vez más y los excluidos también son excluidos de la educación. Colombia fue un país donde realizó más tardíamente la implementación del modelo neoliberal en la educación. Fue en la década de los años 90, durante el gobierno del expresidente César Gaviria Trujillo, que se da inicio a la implementación de un nuevo modelo económico y político, donde se convierte en una implementación con una directriz impuesta por las competencias económicas del momento. El neoliberalismo se convierte en el referente obligado de todos los gobiernos en la gran mayoría de países en América Latina. En Colombia específicamente durante el gobierno de César Gaviria, donde se implementó el neoliberalismo
bajo el programa de la llamada Apertura Económica y el eslogan Bienvenidos al futuro. Y otra consecuencia del neoliberalismo es romper la idea de que estemos juntos, que yo tengo una responsabilidad con el otro. Bueno, como tercera respuesta, los sistemas educativos hasta mediados de la década de los 80 estaban atravesando por la crisis general de la sociedad latinoamericana, donde presentaban serias disfunciones, pero existían también experiencias y conocimientos aptos para mejorarlos. Estas reformas neoliberales abandonaron los viejos problemas, produciendo un quiebre de la estructura educacional. Una de las grandes diferencias entre los modelos educativos que han acogido al neoliberalismo con las que no, es que el neoliberalismo, con el argumento de la ineficiencia de los sistemas educativos de Latinoamérica, organizaciones políticas y de financiamiento internacional, donde promueven reformas para modernizar la educación en esta región y así se pueda generalizar al resto de los países. Conocieron una identificación que la falta de ineficiencia, eficacia y productividad educativa radicada en el acelero de crecimiento de los sistemas educativos nacionales, debido a una manifestación de la matrícula y de las ineficiencias de esquemas de operación administrativos altamente centralizados. Para lograr la eficacia en la administración de los recursos, de tal afirmación se deduce que la educación pública ha fracasado y se justifican políticas donde tiene una reducción de responsabilidad al Estado en la educación, presentadas como la única reforma posible. También la Ley General de Educación, dictada en la Argentina en 1994, dispone que se alcance ese índice, pero en 1995 solo se destinó a educación el 3,65% del PBI y en 1997 bajará un 3,35%. Bueno, como cuarta y última respuesta, conoceremos las desventajas, la educación de derecho a mercancía, la educación como una inversión y las ventajas de esta educación. Bueno, algunas desventajas son: el neoliberalismo impulsa el desarrollo de algunos conceptos en materia educativa de base estrictamente mercantil, que es necesario examinar la sustitución de una definición de la educación como derecho por la educación como una mercancía. La educación como una inversión, valga decir, como una empresa necesariamente rentable. Y la definición del hombre como medio y no como un fin, al quedar reducido y despersonalizada a una definición de recurso humano. Bueno, la educación de derecho a mercancía es necesario para el modelo neoliberal eliminar el derecho a la educación para hacerla comercializable, fuente de lucro y de dominación. La educación queda de esta manera despojada de cualquier sentido formativo, sustituido grotescamente por un sentido lucrativo, donde se imparte una educación según un modelo tecnocrático, donde se trata de entretener mano de obra hábil pero acrítica, donde se jerarquizan los campos tecnológicos, humanístico, ético y social.
De esta forma, adquieren esta mercancía con dinero los pobres y siempre cuando la pueden adquirir la pagarán con su rendimiento y su buen comportamiento. La educación como una inversión. Tiene la apreciación de que la educación como mercancía significa entenderla como una inversión, donde se convierte en una vía para generar altos resultados económicos en el marco del esquema de transferencia y captación de la renta nacional. El sistema educativo se ha impuesto el concepto economista neoliberal de la eficiencia y la relación entre factores de producción y productos finales, para así tener un pleno desarrollo del ser humano y de su sociedad en el sentido más integral. Algunas ventajas de este sistema son mayor creatividad, recursividad en algunos aspectos educativos como el uso de tecnologías que faciliten el aprendizaje, presencia del país en la economía mundial, por ende, el aspecto de educación. Muchas gracias. Bueno, estas fueron algunas preguntas con sus respuestas acerca del tema políticas educativas en América Latina y el Caribe. Espero le haya gustado y sea esta información de un muy buen agrado. Muchísimas gracias.